Bienvenidos a todos los que están conectados, interesados en los temas de la salud, que es muy frecuente verlos y es de mucho gusto para nosotros compartir con ustedes estas pequeñas cápsulas de conocimiento. Muy bien. En todo caso, abordaremos un tema que, si bien es cierto, el SARS-CoV-2 y el COVID-19 es una nueva enfermedad en el mundo. 2019 fue el año en que se la vio por primera vez. Pues el COVID prolongado o el post-COVID, el mismo nombre, significan lo mismo, es algo más nuevo aún. De hecho, abordaremos temas que aún en el momento en que los estamos planteando acá, se sabe que están aún en estudio, ¿sí? Por lo cual veremos acá ciertas hipótesis, ciertos estudios que se han hecho en ciertos grupos de pacientes, y así es como los vamos a presentar como estudios. Muchas cosas ya han sido descritas como algo certero y cierto, pero muchos otros aún están en estudio. ¿Okay? Queremos dejar esto bien claro. Así tenemos el índice de esta introducción al tema, con generalidades breves del COVID-19 y del SARS-CoV-2, y algo ya más directo al tema post-COVID, en su concepto, su sintomatología, que sí que se sabe cuál es, y la fisiopatología del post-COVID, que aquí hay varias hipótesis que las plantearemos las más importantes, posibles factores de riesgo, características clínicas de estos pacientes, potenciales tratamientos, aquí también todo esto está en estudio, el rol del glutatión frente al post-COVID, que es de mucha importancia, conclusiones finales y el mensaje para todos ustedes. Así vemos que en el momento en que se presentó en los primeros casos, esto fue debido a una endemia del virus. Esto fue obviamente en China, como todos lo conocen. Se sabe que primero puede ser endémico un agente etiológico si es que es un tema usual en el área, ¿no? Así sabemos que obviamente el coronavirus no es propio del ser humano, pero sí que se lo vio en un inicio, en un área muy determinada, en Wuhan, China, pero esto luego fue creciendo en cuanto a los casos y en cuanto al tema geográfico al brote, sabiendo que un brote es el incremento, puede ser súbito o gradual, del número de casos por una enfermedad por encima de los números de la endemia. Así esto, si sigue avanzando, progresa a ser una epidemia, que es el mismo concepto anterior, con la diferencia de que el abordaje del tema geográfico es mucho mayor, como lo podemos ver en la gráfica. Y finalmente esto, cuando ya abarca a varios países, varios continentes y se hace ya algo global, se lo denomina pues pandemia, que es en el concepto y en el contexto en el cual vivimos todos al día de hoy. Sabemos así también que la humanidad ha enfrentado a varias pandemias, ¿sí? Desde que tenemos existencia todos nosotros como especie, sabiendo así que la gripe española fue una de las más nefastas, llevándose entre 40 a 50 millones de vidas de seres humanos. También está la peste negra un poco más atrás en el tiempo, pero si observamos ya un poco más hacia la actualidad, tenemos al VIH-Sida. Esta gráfica es del 2020, así que esto no está actualizado, pues se entiende que entre 25 a 35 millones de personas fallecieron hasta el 2020 por este virus. Observamos también el SARS-CoV-1, ¿sí? O también conocido como SARS, que se llevó aproximadamente 770 personas, y el MERS, que fue en el 2012, alrededor de 850. ¿Sí? Aquí vemos el coronavirus, pero esto, como es del 17 de marzo del 2020, solo se graficaban 7.000. Esto lo traigo a cotación por el tema de la gráfica del historial de pandemias. Así sabemos también que SARS-CoV-2 es el agente etiológico y COVID-19 es la enfermedad que se obtiene por el virus. En cuanto al origen, esta tiene una familia de Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae, un género beta coronavirus, y se le denomina corona por la proteína S o spike en inglés, que la veremos más adelante junto a su forma, ¿sí? Al microscopio. Sabemos que el coronavirus ha estado en estrecha relación con nosotros desde la década del 60, por lo menos se lo ha estudiado y se lo ha tenido documentado desde la década del 60, pero con temas gripales leves. Más bien en el 2002 es cuando se presenta el primer SARS-CoV-1, y en el 2012 el MERS-CoV o el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Conociendo así que esto fue controlado y de hecho erradicado, es lo que dice la literatura médica, el SARS-CoV-1,
avanzamos así al agente intermediario, ¿no? Ya que, como sabemos bien, este coronavirus es propio de los roedores voladores murciélagos, ¿no? Ahora, estos lo transmitieron de alguna manera por zoonosis a la civeta, y estos animalitos son cazados, son enjaulados en hacinamiento, y con el estrecho contacto con sus cazadores o quienes los comercializan, es que empezó a producirse con mayor frecuencia en ese entonces la producción de mayor casos del SARS-CoV-1. Avanzamos al MERS-CoV en el 2012, esto se produjo en Países Bajos de Arabia Saudita, y se sabe que aún hay casos. Esto no fue totalmente erradicado como el primer caso, pero no pasa a mayor como lo es el SARS-CoV-2 en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿por qué se produjo esto? Una vez más, el murciélago pasó este virus a los dromedarios o a los camellos, y la estrecha relación que tienen este grupo de pacientes en cuanto al área geográfica, ¿no? Con los camellos, es que una vez más se produjo el contagio de los pacientes. Avanzamos a diciembre de 2019, en Wuhan, Hubei, China, se producen los primeros casos de SARS-CoV-2 como una neumonía atípica, es decir, no respondían bien a toda la base protocolaria de un manejo normal o bacteriano para una neumonía, ¿sí? Aquí tenemos esta gráfica muy explicativa de cómo el coronavirus pasó a ser de únicamente presencia en cuanto a estos murciélagos, pasaron por transmisión de especie o zoonosis, ¿sí? Ese es el término adecuado, a las civetas en el 2002, 2003, a los dromedarios 2012 y 2019 con el pangolín, ¿sí? Que es el mismo caso anterior, ¿no? Los cazan, los encierran, los comercializan, y el estrecho contacto con el ser humano es que hizo que haya el contagio. Sabemos así entonces que la puerta de entrada de este virus es a través de los receptores AC2, ¿sí? Muy conocido en la actualidad. Sin embargo, también tienen otra puerta de entrada, lo veremos un poquito más adelante, pero quería recalcar en los lugares habituales de estos receptores, ¿sí? ¿Dónde los tenemos? Principalmente células neumocitos tipo 2, esto es en el tracto respiratorio, las células renales, cardíacas, intestinales, vasculares o en el endotelio, en el sistema nervioso central, en el tronco encefálico, testículos y placenta. La otra puerta de entrada que les mencionaba es la proteasa celular transmembrana de serina tipo 2 o TMPRSS2, ¿sí? Esta es la segunda puerta de entrada del virus, a más de los receptores AC2. Recordemos que en el tejido adiposo también existen estos receptores, y también está una enzima denominada dipeptil peptidasa 4 o DPP4, que se vio en estrecha relación para el contagio o la mayor entrada del virus del MERS-CoV en el 2012 con los pacientes que tuvieron esta entidad clínica, ¿no? Ahora, los pacientes con diabetes mellitus 2 y los pacientes obesos tenían mayor producción o expresión génica de los receptores AC2 y la de la DPP4. Por ende, tenían mayores repercusiones clínicas. Los linfocitos T, en relación a la secreción de las interleucinas, es decir, las citoquinas proinflamatorias que se secretan en el momento en que hay ya el contagio o la primera infección, hace que haya un mayor proceso inflamatorio generalizado en el paciente. Y los pacientes que consumen tabaco aumentan su expresión génica en grandes proporciones, con lo cual tienen un mayor riesgo de padecer una COVID-19 grave. Ahora tenemos el estudio que lo publicó Medscape, un estudio realizado por la CDC en los Estados Unidos. En cuanto al tema del índice de masa corporal, se vio que los pacientes que tenían un índice de masa menor a 25 tenían una mejor evolución de la enfermedad, mientras que los que iban avanzando en cuanto al tema del índice de masa, de 25 a más o a 30, tenían una peor evolución, ¿sí? Sin hablar obviamente de los que tenían un índice de masa de mayor a 45, ¿sí? Tenían una peor evolución, avanzaban siempre a casos críticos, ¿ok? En cuanto al tratamiento de los inhibidores del AC2, que se dijo en un momento que querían inhibir los receptores, esto obviamente se ha descartado en su totalidad. Los pacientes que reciben tratamiento de la inhibición de los ácidos son los pacientes hipertensos que toman medicación como enalapril o lisinopril, los denominados IECA, o los sartán, valsartán, irbesartán, los ARA2, ¿sí? Estos pacientes deben de continuar su tratamiento y no tiene nada que ver con el tema de los receptores AC2 en relación al coronavirus.
En cuanto a la expresión por edad, se sabe que hay menor expresión de los receptores AC2 en menores de 17 años y es mayor la expresión de estos receptores en los pacientes mayores de 17. Es decir, a menor edad tienen menor expresión del receptor y a mayor edad tienen mayor expresión, por lo cual esto se veía, sobre todo al inicio, únicamente en adultos. ¿Sí? Esto ha cambiado, ha variado con el tema de las variantes, pues, ¿no? Sobre todo con la variante Delta. Ahora, en cuanto al sexo, se sabe que mayor expresión tienen género masculino versus el femenino. Y aquí obviamente abordaremos algo de las variantes en cuanto a la actualidad. Las variantes, ¿cuáles son? Aún hay un poco de dudas al respecto. Se sabe que mientras más se replica un virus en una población, y esto se sabe que es muy pronunciado en cuanto a un paciente y otro, van a haber muchas más mutaciones. Mientras más se propague el virus, mientras más rápido se replique, esto va a hacer un ambiente propenso a que haya la mutación del virus, con lo cual hay una modificación génica y por ende luego se hace más pronunciado sus síntomas, va a ser menor su periodo de incubación y va a ser mayor su repercusión general sobre la población, sobre todo los que no tienen el distanciamiento, la protección adecuada y sobre los no vacunados. Se sabe que también hay ciertas variantes denominadas así por la OMS y la CDC de preocupación, por lo cual hay un mayor aumento en la transmisibilidad, hay mayor virulencia y hay una menor disminución efectiva de las medidas de protección o de bioseguridad con respecto a estas variantes de preocupación. Hay otras que son de interés, por lo cual se sabe que es menos agresiva la expresión de estas variantes, entre la cual, como denominamos acá, está la variante lambda, ¿no? En cuanto a las de preocupación, sabemos que al día de hoy el mundo está envuelto en casos por la variante delta, que es de origen del país de la India, y hay muchas otras que son de interés, es decir, se las monitoriza, pero se sabe que su repercusión es mucho menor a las anteriores, ¿ok? Ahora, con respecto a las vacunas y las variantes, se sabe que esto se sigue un estudio muy detallado con respecto en cuanto a la acción de las vacunas frente a estas variantes, ¿no? Se sabe que esto está en constante vigilancia para que las vacunas sean cada vez más útiles frente a las variantes, en especial la que hoy nos agobia a todos es la Delta. Así nos indica la CDC de los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden que CDC es el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas. Ellos han liderado con la Organización Mundial de la Salud toda la pandemia desde el inicio. Nos dice claramente en esta gráfica que los pacientes totalmente vacunados con sus 2 dosis o la monodosis, dependiendo de qué es lo que se hayan aplicado, tienen un menor riesgo de enfermedad severa, hospitalización o inclusive la muerte del paciente, mientras que los no vacunados tienen totalmente lo contrario, un riesgo mayor de todo lo que acabamos de mencionar. Vemos así esta gráfica que prácticamente es lo que se vive al día de hoy. Los pacientes con infección por coronavirus que llegan a la UCI, a las unidades de cuidados intensivos, prácticamente son exclusivos los pacientes que no han sido vacunados. Cada vez son menos los casos vacunados que tienen una enfermedad mayor a la moderada. Por lo general, los que avanzan a gravedad son los no vacunados. Y así lo vemos en la gráfica que está en el medio de la pantalla. Una vez más, la CDC nos indica claramente cómo la curva superior que de los casos, ¿no? Los casos mayores en cuanto a la hospitalización, se ve en pacientes no vacunados, inclusive nos indica que el riesgo de hospitalización para COVID-19 en los no vacunados son 17 veces más que en los pacientes que sí se han vacunado. Y vean en la gráfica inferior, es de los pacientes vacunados totalmente ínfima versus la comparación con los no vacunados. Asimismo, sabemos así que nuestro caricaturista Bonil del Ecuador nos grafica todo muy claro en cuanto a la vacuna, cómo arrolla al tema de la agresividad del virus y la muerte por este, ¿no? Entonces, muy claro el tema de vacunación, por favor, si no lo tienen claro, acá tienen gráficas muy explicativas de cómo funciona para protección de las vidas de todos nosotros. Una vez más, otra gráfica que nos muestra el rango de hospitalización de los no vacunados contra los vacunados, que está muy claro, esto es hasta agosto del 2021, totalmente de acuerdo con ellos en cuanto a la acción
propia de las vacunas, ¿no? Ahora, epidemiología mundial, se sabe que a la actualidad hay 4.9 millones de fallecidos, ¿sí? Esto es global, mientras que cuando nosotros dimos la primera charla de COVID-19 en abril, nótese que eran 3 millones, ¿sí? De fallecidos. Estamos ahora en octubre, mismo año, 2021, y ya casi estamos con 2 millones más de vidas perdidas por este virus. Cifras propias del Ecuador, esto es hasta el 19 de octubre del 2021, casos confirmados 514.000, casos fallecidos totales 32.900, casi 33.000, y obviamente ahora estamos 24, esto sin duda ha aumentado lamentablemente. Fisiopatología del virus, como ya sabemos, receptores AC2 y los receptores transmembrana, que lo mencionamos anteriormente. El virus se apoya en este receptor, vierte todo su material génico dentro de la célula, se apodera de sus organelas para poder así realizar la replicación de su componente de ADN, perdón, de ARN, y así, una vez que se ha apoderado de todas las funciones de las organelas, como el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, finalmente todo su componente proteico va a ser ensamblado para formar nuevos virus y que salgan a infectar nuevas células, ¿sí? Es así como funciona, y este gráfico también ya lo vimos anteriormente en nuestra primera charla, muy explicativo en cuanto al tema de la reacción inflamatoria generalizada, que sucede a raíz de que el virus entra por el alveolo pulmonar. Se sabe que las citocinas se liberan después del contacto con el virus, ¿sí? Esta respuesta inflamatoria generalizada que activa la inmunidad innata, la adaptativa, hay activación de macrófagos, polimorfonucleares, mastocitos, y sucede finalmente la famosa tormenta de citoquinas o la citotoxicidad con una apoptosis aumentada de las células, es decir, nuestras células van a morir mucho antes de lo programado, y van a haber daños mayores a nivel de endotelio, va a haber edema, va a haber trombosis, esto a nivel pulmonar, ¿no? Va a haber un daño alveolar difuso, perfusión alterada, es decir, el intercambio entre CO2 y oxígeno no va a ser el adecuado, con lo cual el paciente finalmente entra en un estado de hipoxia, es decir, baja oxigenación general. Pacientes de riesgo vulnerables se mantienen a la actualidad, pacientes adultos mayores, sobrepeso, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. Enfermedades autoinmunes, por supuesto que sí, y las inmunodeficientes. Todas estas promueven un medio celular proinflamatorio, con lo cual se beneficia el virus, y los radicales libres también van a ayudar a que la evolución no sea la adecuada. Las afecciones por el COVID prolongado, es decir, ya vamos viendo el tema en sí, se sabe que hay una gama amplia de estos problemas posteriores a la infección inicial, es decir, el paciente se infecta, pasan sus 2 o 3 semanas de síntomas, ¿sí? Que es lo habitual, y en teoría debería llegar hasta ahí, hasta los días 15, 20, 28, se sabe que es lo esperable, ¿no? Para que un paciente tenga síntomas entre leves a moderados. Pero el COVID prolongado, el paciente pasa de esta etapa que acabamos de mencionar y persiste cierta sintomatología que obviamente le es muy llamativa al paciente, con lo cual poco a poco se fue estudiando estos casos y se sabe a la actualidad que es una fase crónica de la enfermedad, ¿sí? Por el SARS-CoV-2. Es la famosa COVID-19, pero prolongada. Se sabía también que esto en un inicio se esperaba que sea agudo, como lo es las siglas del SARS. Recordemos que la A del SARS es de agudo, ¿no? Pero obviamente esto ha venido cambiando, como mencionamos al inicio, esto está en curso, esto se sigue estudiando, y al inicio se creía que esta persistencia de los síntomas era en relación a que el paciente podría tener algún grado de ansiedad o estrés, ¿sí? Pero luego cuando se vio que los casos eran similares todos, ¿sí? Y en aumento, se empezó a poner un poco más de detalle y de estudio a estos pacientes, con lo cual se llegó al consenso de que sin duda era una entidad crónica producida posterior a la infección primaria con el SARS-CoV-2, ¿no?
¿Cuál es la sintomatología que más se ve en estos pacientes? El 80% de ellas es el síndrome de fatiga crónica, es decir, astenia, el paciente está totalmente débil, sin energías, inclusive a veces le dificulta hacer sus tareas de la vida diaria, disnea, es decir, falta de oxigenación, el paciente percibe esa falta de oxigenación generalizada. Sin embargo, también hay muchos otros, como los trastornos cognitivos, mentales, cefalea, mialgia, pérdida de la concentración, ¿sí? Dolores torácicos, artralgias, anosmia, ageusia. Recordemos anosmia, trastornos olfatorios, ageusia, trastornos de la percepción del gusto, ¿sí? Se pierde esto. Tos, caída de cabello, insomnio, trastornos en cuanto al esputo, rinorrea, trastornos cardíacos y gastrointestinales. Lo que yo he puesto en azul son los que yo en lo personal en la consulta he visto, mis pacientes que más presentan en cuanto a síntomas post-COVID, ¿no? Quizás algún otro colega, si es que está ahora con nosotros, podrá tener otro enfoque, ¿no? Pero por lo menos mis pacientes, la gran mayoría, tienen los que les he señalado acá. Estos síntomas, recordemos que ¿por qué se le denomina prolongado? Porque pueden persistir hasta 6 meses, como decimos acá en la gráfica, posterior al alta hospitalaria o del inicio de los síntomas, ¿sí? Estamos hablando de 6 meses posterior a lo que estamos indicando. Los síntomas menos comunes son escalofríos, rubor, otalgia, dolor del oído y deficiencias visuales. Menos comunes decimos, ¿no? No es que no suceden, pero mucho menos que lo anterior. Ahora, iniciamos con los estudios, ¿sí? Como les mencionaba en un inicio, hay ciertos estudios que están en curso y es lo más interesante, es lo que yo les he traído acá. Ciertos estudios han descubierto que el COVID prolongado afecta incluso en pacientes adultos jóvenes que no requirieron soporte respiratorio. Es decir, soporte respiratorio nos referimos a una intubación o a un soporte mecánico invasivo o el no invasivo, ¿sí? O en un área de cuidados intensivos o la UCI. Es decir, pacientes que no requirieron ningún soporte ventilatorio, aún así tuvieron sintomatología post-COVID. Esto lamentablemente también se ha afectado a nuestros niños al día de hoy con las variantes y estos pacientes pediátricos presentan por lo general disnea, fatiga, mialgia, deficiencias cognitivas, falta de concentración en escuelas, dolor de cabeza, palpitaciones, ¿sí? Dolor precordial, es decir, dolor en el pecho, que también asimismo se lo ha visto hasta por 6 meses en los pacientes, ¿sí? Otro aspecto conocido de COVID prolongado es la simulación de un cuadro postviral. Esto ya se vio en el SARS-CoV-1, ¿sí? Del 2002 y en el MERS-CoV del 2012, ¿sí? Por eso es que les puse las gráficas anteriores para que recuerden el origen y los años en los que se vio ya estas patologías. Es decir, los estudios que se les hizo a estos pacientes, como indicamos en el tercer punto inferior, el seguimiento de los pacientes de 7 a 15 años en los supervivientes del SARS, el SARS-CoV-1, por lo general, pacientes menores de 40 años aún tenían daño evidente pulmonar y complicaciones radiológicas óseas. Es decir, nótese la evolución del tiempo. Hablamos de 7 y 15 años y aún así tenían evidencia de algún daño a través de la infección primaria, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, seguimos con la fisiopatología y sus hipótesis. Hay ciertas cosas que sabemos, otras que no. Hay mucho énfasis en los científicos a nivel mundial de poder descifrar todos los detalles de esta enfermedad. Así que nosotros tenemos que ayudarles manteniendo la bioseguridad. He visto que se ha perdido un poco al día de hoy con el tema vacunas, pero recordemos que vacuna no nos previene de una infección, ¿ok? Y por ende no nos previene de un trastorno post-COVID, ¿sí? Así que la idea es no enfermarse, prevenir enfermarse. Daño tisular a largo plazo, es decir, un daño endotelial o celular a largo plazo posterior a la infección primaria, ¿sí? Este estudio de seguimiento de 3 meses en los sobrevivientes del COVID-19 detectó anomalías radiológicas y deficiencias funcionales pulmonares, es decir, el intercambio gaseoso que se hace normalmente entre el aire que respiramos, ¿sí? El que tiene oxígeno y el que ya ha sido exhalado, entre el 71 y el 25% de los participantes y funciones pulmonares, a pesar de que solo menor del 40% había sufrido una neumonía grave, se vio estos daños, ¿no? Del 71 y 25%, con lo cual es muy llamativo. Nótese que es un control a 3 meses, ¿sí? Hablamos de que esto persiste en el tiempo. Otro estudio mostró capacidad de difusión pulmonar, una vez más el intercambio gaseoso, a los 3 meses en 42% de los pacientes sobrevivientes de COVID-19,
que se relacionó a sí mismo con anomalías radiológicas independientemente de la gravedad. Y incluso a los 6 meses del control de la aparición de los síntomas, estas anomalías radiológicas pulmonares asociadas con síntomas persistentes todavía se veían presentes en todos estos pacientes en aproximadamente la mitad del conglomerado de todos los casos. Entonces, nótese cómo hay daño persistente en post-COVID de 3 y hasta 6 meses, como están mencionando en los estudios. Hay otros estudios que se han visto cómo el daño pulmonar ya hace una fibrosis. Es decir, recordemos que la función primaria pulmonar es la expansión de los órganos, ¿no?, de ambos pulmones para poder tener toda la capacidad pulmonar adecuada y así oxigenarnos. Así llega oxígeno a cada una de nuestras células. Pues bien, en este estudio han visto que hasta 6 meses posterior a la infección se vio un grado de fibrosis pulmonar, es decir, el pulmón o los pulmones se hacen rígidos, con lo cual la expansión no es la adecuada, por ende la oxigenación tampoco. ¿Sí? También otro estudio usó una técnica específica y especial con gas de xenón para medir estas funciones pulmonares y se descubrió defectos en la función de intercambio gaseoso una vez más en los pacientes que habían sido ya dados de alta, que habían tenido un COVID-19 moderado en comparación con los pacientes sanos. Pero nótese, y aquí está lo más llamativo de todo, es que estos daños pulmonares a raíz del estudio con este gas xenón no fueron detectados por el estudio tomográfico, ¿sí? Y esto es muy llamativo, ya que recordemos que la tomografía es lo que más nos ha hecho sensible la detección del daño del parénquima pulmonar. Es la más sensible, es la más específica en cuanto al tema de estudios complementarios de imagen, sensibilidad al 80% como tenemos acá, y sabemos que la radiografía obviamente no es lo óptimo, sin embargo es lo que tenemos más disponible en nuestro medio. Y recordar que si la clínica del paciente es prima, es decir, hay sintomatología florida, recordemos que si vemos una placa radiográfica de este tipo, el 50% de los pacientes no van a presentar ningún indicio de daño por COVID, ¿no? Sin embargo, la tomografía sí que los da desde un principio. Y esto en rayos X, ¿por qué es? Ya que su sensibilidad para detección de los daños pulmonares para COVID-19 es del 69%, es decir, muy bajo en comparación al 80% de la tomografía. Y aún así la tomografía, como vimos ahora en el nuevo estudio, no detectó estos daños. Recordemos que por qué la tomografía nos es tan útil, porque nos establece ciertas fases del daño progresivo a través de la infección por COVID. El famoso patrón en vidrio esmerilado en la fase 1, el patrón empedrado en la fase 2, en la fase 3 ya hay algo consolidativo o mixto, y en la fase 4 ya se ve algún grado de absorción, ¿sí? Esto es sensibilidad 97-98%, en otro estudio que se vio para el estudio por tomografía, y la localización habitual siempre es hacia los lóbulos inferiores, como estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Entonces, sensibilidad máxima para tomografía, mínima rayos X, sin embargo, aún así no se detectan ciertos daños pulmonares en los estudios nuevos que se están realizando, específicamente en pacientes post-COVID, ¿ok? Ahora, anomalías cerebrales y metabólicas también existen. Recordemos que en estos pacientes que se están estudiando a 3 meses del alta, se comprobó que existían anomalías cerebrales estructurales y metabólicas que se correlacionaban con sus síntomas neurológicos más frecuentes, ¿sí? En cuanto al total de los pacientes. Estos pacientes tenían, por lo general, pérdida de memoria, falta de concentración, también relataban anosmia y fatiga crónica, ¿sí? Este resultado y los otros estudios se determinó por medio de todos estos pacientes en cuanto al pase del tiempo y el estudio individualizado, las enfermedades cerebrales graves que pudieran presentar, como encefalopatía, delirio, hemorragia, accidente cerebrovascular, desde el inicio de los síntomas del COVID-19. Es decir, estos pacientes estaban más propensos a tener algún tipo de enfermedad cerebral grave, como las que acabamos de mencionar, posterior al contacto primario con el COVID-19. Recordemos que nosotros ya mencionamos en un inicio las complicaciones neurológicas que estos pacientes
se podrían presentar con un ACV, es decir, un accidente cerebrovascular isquémico por lo general, o con una encefalopatía hipóxica isquémica, es decir, a las neuronas cerebrales no les llega el oxígeno adecuado, ya que el paciente está en una hipoxia completa por la fisiopatología del virus, y este paciente así tiene su infarto cerebral, ¿sí? También puede presentar tranquilamente el famoso síndrome de Guillain-Barré, que sí que se lo ve en nuestro país, y también el daño del bulbo olfatorio. Aquí vemos una gráfica de una tomografía cerebral del paciente con un evidente accidente cerebrovascular y la gravedad del riesgo de padecer algún tipo de evidencia post-COVID neuronal se vio en los pacientes entre un 20 al 30% de los hospitalizados con algún grado de delirium, ¿sí? Este delirium también fue un fuerte predictor en la deficiencia cognitiva a largo plazo, especialmente en nuestros adultos mayores. Es decir, un paciente que abordó el delirium o llegó pronto a este en una fase aguda, es decir, en la fase primaria de infección, se vio en los estudios actuales que tenía más propensión a padecer de un post-COVID en el futuro, en un futuro cercano, pues, ¿no? Recordando que el delirium es la paciente o el paciente que está confundido, desorientado, que no puede pensar, recordar claramente, ¿sí? Lo que normalmente antes lo hacía. Estas personas suelen estar intranquilas, inclusive pueden tener alucinaciones y una agitación excesiva. ¿Ok? Estos pacientes que también se los vio con estudios neuropsiquiátricos con los supervivientes del SARS y del COVID-19, se ha comprobado que el delirium es una complicación común, ¿sí? En la fase aguda de la enfermedad, con secuelas como depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático, pérdida de memoria, fatiga, y se ha sugerido que sea como un determinante para estos pacientes para determinar a futuro algún tipo de disfunción del sistema nervioso autónomo o SNA con todos nuestros pacientes, sobre todo en adultos mayores, que es en quienes más se ve este tipo de trastornos, ¿sí? Acá tenemos otro estudio con un registro de 236.000, perdón, 379 sobrevivientes de COVID-19 y casi un tercio de estos pacientes tuvo un diagnóstico neuropsiquiátrico, es decir, ACV, demencia, insomnio, ansiedad, los que estamos mencionando, dentro de los 6 meses posteriores al inicio del primer síntoma, lo cual fue 44% veces más común que en los pacientes sobrevivientes del virus influenza, ¿sí? Es decir, comparado con la infección de influenza, estos pacientes son mucho más propensos a tener algún tipo de diagnóstico neuropsiquiátrico en los 6 meses posteriores a la infección primaria. Los supervivientes que estuvieron internados en UCI tuvieron 56% más de probabilidades de desarrollar alguno de estos trastornos neuropsiquiátricos versus los pacientes que no necesitaron UCI, ¿sí? Unidad de cuidados intensivos. Inicialmente, recordemos que el virus neuronales, organoides cerebrales y autopsias cerebrales de ratones y de seres humanos. En particular, se ha propuesto que el daño del centro cardiorrespiratorio del tronco encefálico empeora los síntomas de COVID-19, es decir, tras la repercusión del encéfalo, sobre todo en el bulbo del tronco encefálico, esto va a hacer que la evolución sea mucho más tórpida en cuanto a la afectación del centro cardiorrespiratorio a nivel central, ¿sí? Recordemos que el bulbo que tenemos acá en la gráfica de color verde claro tiene mayor expresión de los receptores AC2 que, como dijimos en un inicio, es la puerta, es una de las dos puertas de entrada más grandes que tiene el SARS-CoV-2 y esto podría ser la base del entendimiento del COVID prolongado. Es decir, el virus entra en el paciente, está a nivel sistémico circulando, como tiene a nivel del bulbo mayor receptores AC2, por ende ahí va a haber mayor afección o mayor daño a través del contacto con el virus y va a haber un daño del centro cardiorrespiratorio, haciendo obviamente que su función se vea afectada. Tenemos también lesión cardíaca, por supuesto que sí. En un estudio radiológico de 100 pacientes COVID dados de alta, se hallaron anomalías cardíacas e inflamación del miocardio, ¿sí? En un 78 y 60% de los participantes. Esto, por lo que ustedes observan, es muy, muy alto y obviamente no hubo asociación con la gravedad inicial del COVID-19. Es decir, no porque yo tuve un COVID grave, pues voy a tener esta repercusión. Lo que nos están diciendo es que pacientes con COVID leve o moderado también podían tener repercusión cardíaca.
Otro estudio de 26 atletas universitarios con infección por SARS-CoV-2 asintomáticos tuvieron el 46% de ellos inflamación del miocardio, incluso 3 meses después del alta hospitalaria. No obstante, los síntomas cardíacos como la precordalgia, es decir, el dolor precordial, dolor en el pecho, palpitaciones y taquicardia, persistieron por más de 6 meses, lo cual podría sugerir algún tipo de secuelas a futuro. Y recordemos que estamos en estudio de atletas, es decir, en un paciente que sea un paciente con algún tipo de comorbilidad, hipertenso, diabético o alguna otra enfermedad, pues obviamente, sin duda, la repercusión va a ser mayor. En este estudio de 40.000 pacientes dados de alta de COVID-19, se halló mayor riesgo de nuevos eventos por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardiovasculares y también se vio involucrado la diabetes mellitus 2 en aproximadamente 140 días posterior a la infección. Entonces, nótese cómo cada vez más se ve a futuro algún tipo de secuela o de daño sistémico posterior a la infección. Sin embargo, esto está en curso, como lo dice acá al último, y las conclusiones aún no las tenemos. Recordar también que esto es algo sistémico y que afecta de manera global a las células y al endotelio de todos los órganos, por ende también van a haber afectaciones renales, van a haber afectaciones tegumentarias, es decir, en piel, en riñones y en muchos otros órganos que obviamente por tema de tiempo no los abordaremos todos, sino los más llamativos. En cuanto a la inflamación patológica por este post-COVID, hubo casos de pacientes que permanecieron positivos para el SARS-CoV-2 a través de la prueba óptima, que es el hisopado, el PCR-RT, durante 3 meses, ¿sí? ¿Y por qué es llamativo esto? Porque como recordamos, nosotros hacíamos el hisopado posterior al quinto o sexto día, ¿sí? Y esto podría ser realizado hasta el 12, 12avo o el día 15, ¿sí? De la infección, ¿no? Desde el momento contando el tema del contagio. Ahora, nótese que hablamos de días. Sin embargo, lo que nos dice el estudio anterior es que a los 3 meses aún tenían positivo el hisopado nasal, con lo cual esto sugería que el paciente tenía esta inflamación patológica persistente para determinar que podían ser candidatos a tener el post-COVID, ¿no? Otro estudio documentado con la diseminación prolongada de SARS-CoV-2 se vio inclusive hasta los 4 meses positivo el hisopado y también se vio esta persistencia de ciertos componentes del virus a nivel de las heces, en estudio de heces en intestino, ¿sí? Independientemente de los síntomas gastrointestinales, ¿sí? Esto se vio hasta por 2 meses posterior a la infección. Es decir, como ustedes saben, hay síntomas gastrointestinales de COVID. Sin embargo, en pacientes que no tuvieron estos síntomas, también tuvieron detección de las partículas del virus en heces. También se han descubierto ácidos nucleicos, proteínas de este virus en intestino delgado, en un 50% de los casos asintomáticos, es decir, que no tuvieron síntomas hasta los 4 meses de inicio de la enfermedad, ¿sí? Es decir, del contagio inicial. Por lo tanto, estos estudios mostraron la persistencia del SARS-CoV-2 en el cuerpo, lo cual es posible, eso sí que está totalmente determinado y acertamos todos los médicos en saber que es una nueva entidad con la cual tenemos que lidiar al día a día en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Esto podría inducir a un nivel de activación inmunitaria que contribuye a la prolongación del COVID-19. Recordando así que en una revisión propuesta por todos estos científicos, la disfunción de las células T, de los linfocitos T, puede promover que esta fisiopatología del COVID prolongado sea mayor, lo cual es semejante, muy semejante, parecido a las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Tenemos acá una gráfica de una de nuestras charlas anteriores de la artritis reumatoide, recordando que tras un estímulo primario inicial, existe una respuesta inmunitaria, una reacción inflamatoria, que activa estos linfocitos T, ¿sí? Los que estamos mencionando ahora. Estos linfocitos T, a través de una infiltración sinovial, van a dañar pues, ¿no? Toda la fase articular y van a llevar a hacer lo que se denomina como PANUS, ¿ok? En cuanto a esto, al tema de los linfocitos T. Ahora, otra entidad reumática, lupus eritematoso sistémico, en cuanto a sus varios factores, hay un factor inmunológico y como recordamos, también nosotros vimos esta charla en un momento,
había una activación de los linfocitos T, ¿sí? Y los linfocitos B también estaban involucrados. Es decir, nótese cómo en estas enfermedades reumáticas hay esta disfunción de los linfocitos. Con lo cual también, como bien sabemos, la glándula tiroidea está en estrecha relación con los trastornos autoinmunes. De hecho, el tema hipotiroidismo e hipertiroidismo está en relación a aquello. Y se vio algún tipo de tiroiditis o de disfunción tiroidea entre el 15 al 20% de los pacientes con, posterior a la infección del COVID-19. Esta glándula, como sabemos, está en estrecha relación con los linfocitos T y su disfunción local de la tiroide podría desempeñar un papel en la fisiopatología autoinmunitaria del COVID prolongado. También, como vimos anteriormente, las células B también fueron encontradas en relación a la persistencia de los síntomas. Estos anticuerpos vinculados a la inflamación crónica del COVID prolongado también están en relación a los anticuerpos antifosfolipídicos que se ven clásicamente en el SAF, pues, ¿no? Otra enfermedad que tiene tintes reumáticos. Esto se vio pronunciado, es decir, estos autoanticuerpos en pacientes, en el suero de los pacientes en un 52% de las muestras, ¿sí? Es decir, más de la mitad, con hiperactivación de los neutrófilos, con un cuadro clínico más grave. Existen también otros anticuerpos que también tienen un ataque propio a los interferones, a los neutrófilos, al tejido conectivo, el péptido citrulinado y ciertos núcleos celulares. Esto hasta un 50% de los pacientes con COVID-19. Obviamente, todo esto aún está sujeto a estudios, lo mencionamos nuevamente. Sin embargo, ciertas enfermedades han sido primordiales para la comparación con lo que se espera en estos pacientes post-COVID, sobre todo en relación al síndrome de Sjögren, al lupus eritematoso sistémico y a la artritis reumatoide, ya que todos estos coinciden y tienen en relación ciertos síntomas, inclusive como la fatiga, la artralgia, la dificultad para la concentración, es decir, problemas cognitivos, cefalea, entre muchos otros, ¿no? Es decir, tienen similitud en cuanto a su fisiopatología y en cuanto a sus síntomas. También se dio relación en cuanto a la linfopenia, es decir, niveles muy bajos de los linfocitos. Obviamente se sobreentiende que hay deficiencia de las células B y los linfocitos T, que va a causar una hiperinflamación, lo cual predispone a una mayor repercusión clínica por la infección del SARS-CoV-2. Ahora, cuando se relaciona la baja del linfocito con el aumento de los neutrófilos, denominado como neutrofilia, esto se denomina de por sí un factor de riesgo independiente de la gravedad y mortalidad por COVID-19. Es decir, pacientes que tienen este esquema, linfocitos bajos, neutrófilos altos, por lo general tienen una peor evolución de la enfermedad. ¿Sí? Así que todo esto ya lo sabemos al día de hoy, con lo cual con un simple análisis de los pacientes por estudio laboratorio y obviamente el análisis físico, clínico del paciente, ya podemos un poco saber algo del pronóstico del paciente. Existe también una manifestación retrasada denominada como síndrome de inflamación multisistémica o SIM, post-infección del SARS-CoV-2. Es decir, hay una respuesta inmunitaria que no ocurre cuando está la infección primaria aguda, sino que ocurre después, ¿sí? Esto se ve sobre todo cuando hay una falta de regulación en el sistema inmunológico del paciente, hablamos de la fase adaptativa, y por lo tanto va a haber una inflamación residual y los síntomas del SIM post-SARS-CoV-2 puede provocar un daño prolongado no solo en adultos, sino también en niños. Hay ciertos marcadores proinflamatorios que se ven en la mayoría de los pacientes persistentes en el tiempo, sobre todo el PCR, la interleuquina 6, dímero D, también se ve linfopenia en estos pacientes y todo esto nos hace pensar en que el paciente podría tener un COVID prolongado. ¿Existe también una repercusión intestinal? Por supuesto que sí. Está el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal relacionado al paciente post-COVID. ¿Qué significa esto? Que como vemos acá en esta gráfica, lo que vemos en color naranja son las células entéricas, pues, ¿no? Abajo de estas tenemos ya el torrente sanguíneo y en medio de estas, acá en un inicio parece que no hubiese ninguna abertura, ningún tipo de puerta, pero sí que la hay. Pero ¿qué sucede con este síndrome de hiperpermeabilidad? Hay una ruptura, por así decirlo, de las uniones, que ya las veremos cuáles son, que hay entre una célula y la otra, por lo cual se van a filtrar todo tipo de sustancias desde el lumen intestinal, es decir, van a filtrarse partículas de alimentos que no han sido totalmente
procesados, van a filtrarse toxinas, van a filtrarse bacterias, van a filtrarse virus, etcétera, ¿a dónde? Directamente al torrente sanguíneo. Con lo cual, el proceso inflamatorio sistémico se hace mayor, haciendo que obviamente la respuesta del paciente sea peor, ¿sí? Y todo esto en relación únicamente al aparato gastrointestinal. Recordemos que el intestino también tiene varios receptores AC2, recordamos también que es puerta de entrada directa del SARS-CoV-2, que hay del 10 al 20% de los casos de COVID-19 repercusión intestinal o el aparato digestivo en general, y un tercio de los casos se presenta en pacientes de COVID prolongado, ¿sí? Acá tenemos otra gráfica explicativa. En cuanto a la más superior sería el lumen, en lo que está en relación con los alimentos. Más por debajo tenemos al moco intestinal, y en la capa inferior ya tenemos a la capa de las células entérica, pues, ¿no? Y por debajo de esto está toda la gama inmunitaria, que es vasta, es muy pronunciada en el intestino en cuanto a relación inmunitaria se refiere. Desde las placas de Peyer hasta neutrófilos, hasta linfocitos, dendritas, macrófagos, etcétera. Todo un sistema, un engranaje inmunitario de protección que tenemos en el intestino. Y acá tenemos otra gráfica que nos muestra las uniones, ¿sí? Muy claramente vemos las uniones entre una célula intestinal y otra. No están solo adheridas, ¿sí? Sino que están vinculadas la una con la otra a través de estos moduladores de la permeabilidad, que son componentes proteicos. Lo más importante son la sonulina, la ocludina, la claudina y la caderina, ¿sí? ¿Qué afectan a estos moduladores de la permeabilidad? No solo hablamos del tema SARS-CoV-2, sino que también ciertos fármacos, los AINES, la quimioterapia, los inhibidores de las proteasas en pacientes VIH que consumen estos fármacos, y la producción de la afectación de esta sonulina, sobre todo, por el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿sí? Recordemos un inicio de la pandemia, la automedicación brutal con acitromicina y otro grupo farmacológico, pues hacía que haya mayor repercusión intestinal, por ende las uniones iban a ser afectadas y la evolución era tórpida, totalmente tórpida. Ahora, nótese en el numeral 2, agentes adversos extrínsecos. Vemos el literal número 1, no sé si alcanza a ver la gráfica, pero es el radical libre, es decir, las especies reactivas de oxígeno, las denominadas EROS, que promueven la producción de estos radicales libres, pues, ¿no? Todo esto va a ser afección directa a la unión entre estas células intestinales, con lo cual se produce este trastorno de la hiperpermeabilidad. Recordemos que se sabe al día de hoy claramente que el 80%, que es mucho más de lo que se creía antes, de las células inmunocompetentes están en el intestino, ¿sí? Más no en la parte neuronal ni en ningún otro sitio. Es decir, la repercusión de la salud intestinal está directamente relacionada con el estado general del paciente. La disbiosis intestinal tiene estrecha relación con enfermedad grave. La microbiota intestinal modula los circuitos de los neurotransmisores en el intestino, entre esas la serotonina, a través del eje microbiota intestino-cerebro. Es decir, la relación entre el microbiota, el intestino y el cerebro, como claramente lo pone esta gráfica, ¿sí? Es muy explicativo, ¿no? Directamente relacionado con el cerebro y el intestino, lo que hace 20 años se creía inexistente. Por lo tanto, la disbiosis intestinal persistente puede contribuir a las enfermedades gastrointestinales y síntomas neurológicos, como vemos a través de este eje, por el COVID prolongado. Ahora, recordemos que el sistema nervioso entérico, que es el que estaba mencionando ahora, tiene la misma cantidad de neuronas que la médula, como para que se den una idea de la importancia, ¿sí? Hablamos de neuronas más no de células entéricas, que son 100 millones, ¿ok? Ahora, predisposición para padecer esta enfermedad. Uno de los estudios que traemos esta noche de los sobrevivientes de COVID-19 con persistencia de fatiga, es decir, fatiga crónica post-COVID, a las 10 semanas posteriores al alta médica, eran mayor en quienes, en las mujeres, género femenino, y personas con antecedentes de algún tipo de ansiedad, depresión o de uso farmacológico de antidepresivos. Otro estudio, sin embargo, vio que esta persistencia fue también en pacientes femeninas
con algún tipo de trastorno psiquiátrico previo, ¿ok? Y esta predominancia también se vio en niños, con lo cual se ha tratado de hacer hasta el momento algún tipo de protocolo para más o menos saber qué paciente podría ser candidato directo antes de que lo padezca de un COVID prolongado. Y se sabe que al día de hoy los pacientes mayores de 70 años que hayan tenido más de 5 síntomas durante la primera semana de la enfermedad, presencia de alguna otra comorbilidad, la más frecuente en nuestro medio, obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes, sexo femenino, una vez más, está en las listas, y el cuadro clínico de gravedad en la fase aguda. Es decir, todas estas, la mayoría de estas juntas, podrían hacernos pensar que un paciente podría tener una predisposición a un COVID persistente posterior a la infección aguda, pues, ¿no? Tratamientos potenciales, se sabe que la rehabilitación del paciente es esencial no solo en cuanto a la fase física, sino a la rehabilitación de la respiración del paciente, sobre todo lo que han tenido, los pacientes que han tenido una repercusión respiratoria mayor, los que han estado intubados, los que tuvieron necesidad de UCI, todos estos pacientes tienen que rehabilitarse, no solo de manera física, sino hacer una rehabilitación respiratoria y por lo general se maneja estos ejercicios respiratorios por el aparatito que tenemos en la esquina derecha o el TreeFlow, ¿sí? Para mejorar la ventilación y la capacidad ventilatoria del paciente. Esto es gradual, esto no es de un día para otro, ¿sí? Nótese que dice que las sesiones son de 5 a 10 minutos, ya que el paciente al inicio está totalmente devastado y no avanza a hacer todo lo que necesita avanzar para uno determinar que la función ventilatoria va a estar más adecuada con estos pacientes. También se ve el paciente que tiene cierta tolerancia o la intolerancia a estos ejercicios, sean físicos o respiratorios, y esto es individual para cada paciente, ¿sí? Cada caso es distinto. Y el apoyo psicológico personalizado es fundamental. La terapia física, como lo hemos visto también, el paciente que está encamado, que no se mueve, pues tiene siempre peor evolución. Criterios de exclusión, es decir, en quienes no debemos avanzar directamente con esta rehabilitación, en pacientes que tienen taquicardia, ¿sí? Sobre todo en reposo, pues, ¿no? Pacientes que tienen un tipo de hipertensión o de hipotensión, también está la hipotensión ortostática, que sature menos de 95, o alguna otra condición que le prevenga a un ejercicio físico o respiratorio. Recordemos que si el paciente aún está inestable, pues no está en fase de rehabilitación. Hay que seguir con el tratamiento médico hasta el final y luego cuando el paciente está en condiciones se podría pensar en una rehabilitación, pero esto tiene un tiempo adecuado determinado siempre por su médico. Ciertas entidades clínicas como el síndrome de taquicardia ortostática postural, la encefalomielitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica o la fatiga o malestar muy pronunciado post-esfuerzo son por lo general vistos en los pacientes que presentan ciertas recaídas de los síntomas. Es decir, al empezar a movilizarse, el síntoma se hace más llamativo, ¿sí? Con lo cual, en estos casos puntuales que hemos puesto de color rojo, no debemos proceder directamente con la rehabilitación. También existe el síndrome de activación de los mastocitos, que lo vimos en la fisiopatología del SARS-CoV-2, que predispone al paciente a que los fibroblastos que salen activados por los mastocitos en demasía, van a predisponer a que el paciente finalmente tenga una fibrosis pulmonar, ¿sí? Eso ya lo vimos en un inicio. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, de momento, ¿sí? No hay algún medicamento o fármaco específico que mejore o atenúe los síntomas o anomalías radiológicas o los marcadores del COVID prolongado. Sin embargo, existen ciertas opciones terapéuticas en estudio que sobre todo se ven relacionadas a los síndromes que acabamos de mencionar, que predisponen a las recaídas de los síntomas, con lo cual esperemos tener lo antes posible ya un tipo de consenso o de conclusiones en relación a esto. Se sabe también que la evidencia clínica nos dicta que el tratamiento sintomático del paciente, esto es primario, obviamente el paciente tiene que estar lo mejor posible en cuanto a los síntomas, ya sean respiratorios, gastrointestinales, neurológicos, etc. Las medidas higiénico-dietéticas y generales en cuanto al tema de rehabilitación, ya los hablamos, apoyo psicoterapéutico, niveles óptimos de la vitamina D sérica, esto es vital, lo analizaremos en un instante, la relación que tienen los niveles séricos de vitamina D con la relación del glutatión de los pacientes, ¿sí? Los niveles de glutatión
en estos pacientes que han sido infectados. Ahora, tenemos una luz al final del túnel en la actualidad, sin embargo, recalcar que aún está en fase de estudio. Laboratorios Merck busca que la FDA autorice por emergencia, ya que recordemos, vivimos aún en pandemia, su fármaco denominado como Molnupiravir, ¿sí? Este Molnupiravir, como publica Medscape, es un fármaco oral contra la COVID-19 en fase experimental. Sin embargo, redujo el 50% de las probabilidades de hospitalización o muerte en pacientes con riesgo de sufrir enfermedad grave, según los resultados provisionales de este ensayo. Es decir, tiene algún énfasis en cuanto a la prevención de gravedad o muerte de estos pacientes, y esperemos que este Molnupiravir sea totalmente estudiado hasta su fase 3 final, con lo cual ya podamos tener disponibilidad para nuestros pacientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería el Molnupiravir para el SARS-CoV-2? Lo que en un momento se usó el oseltamivir para el virus influenza, es decir, un medicamento antiviral específico para el virus, ¿sí? Entonces, esto se lo puse de manera comparativa. Ahora, rol de glutatión frente a COVID prolongado. Pues sabemos que la estructura química de glutatión es un engranaje triple entre ácido glutámico, cisteína y glicina, con lo cual cuando está completo tiene este grupo sulfidilo que hace que las propiedades antioxidantes y desintoxicantes sean mayores. ¿Por qué? Porque es gracias a este grupo sulfidrilo que podemos hacer un reciclaje de otros antioxidantes exógenos, como por ejemplo la vitamina C o la vitamina E, y también existe un reciclaje propio de glutatión, es decir, a través de que cede este electrón extra, pues, ¿no?, a los radicales libres, que son las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, no se inactiva, sino que sigue circulando, sigue su acción antioxidante gracias a este grupo sulfidilo, con lo cual nos va de maravilla en nuestros pacientes, ¿sí? Recordar la fisiopatología, si a tiempo nosotros tenemos una suplementación adecuada de glutatión en nuestro paciente, vamos a frenar en la gran mayoría de los casos toda la cascada inflamatoria y de las citoquinas en todo este engranaje que se desarrolla a través de la infección por el SARS-CoV-2. Es decir, el vínculo entre glutatión y sus niveles óptimos, ¿sí?, suplementados, se sabe que tiene mejor evolución el paciente, ya sea que lo haya tomado desde antes, como de manera por salud, suplementación cuando está sano, que sería lo ideal, no suplementarse cuando uno está enfermo, sino desde antes. Para cuidar la salud, se sabe que desde antes, o el paciente que llega estando enfermo de glutatión, en este caso la riboceína, se sabe que tiene una mejor evolución clínica por su infección del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Cómo funciona la glutatión? Sabemos que ayuda a que haya una mejor absorción de los nutrientes, ¿sí? Esto obviamente es todo lo que el paciente consume, se hace mucho más biodisponible para las células, hay una regulación inmunitaria adecuada y hay una protección total en cuanto al estrés oxidativo se refiere y al vínculo con el daño celular. Recordemos este estudio del año 2020 que nos dice la deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de muerte en pacientes con COVID-19. ¿Qué es lo que nos dice? Esto está en inglés, pero lo explicamos brevemente, que para que el virus se replique de manera óptima, es decir, a todas sus anchas, por así decirlo, tiene que haber un muy bajo nivel de glutatión, ¿sí? Ahora, si esto lo vemos a la inversa, pues tiene sentido. Si el paciente tiene mayores niveles de glutatión circulantes, esto va a ser un impedimento directo para que se replique el virus. Sí, esto es un estudio científico publicado. ¿Qué es lo que nos dice este estudio más adelante? Que los pacientes que tuvieron infección por COVID-19 moderada o severa tuvieron menores niveles de glutatión y mayores niveles de estas células Eros o las especies reactivas de oxígeno que predisponen al aumento de los radicales libres, ¿sí? Y este descubrimiento sugiere que el virus no se puede replicar en mayores proporciones en presencia de glutatión, ¿sí? Entonces esto está muy claro como para que lo tengan presente. La relación
entre glutatión y vitamina D, que se lo dije hace un momento, es el paciente que se sabe que si tiene niveles bajos de vitamina D sérica, vitamina D mal llamada, se sabe hoy en día que esto es una hormona, pues, ¿no? Pero lo conocemos como vitamina D. El paciente que tiene menores niveles de vitamina D, por ende, si se le hace un estudio directo al glutatión, también tendrá niveles bajos de glutatión, por ende se hace presa fácil para una infección por COVID, inclusive por una infección grave por COVID. ¿Sí? Lo que nos dice este estudio es que también estos pacientes tuvieron niveles muy bajos de L-cisteína, ¿no? Recordemos que este es el componente lábil de todo este engranaje denominado como glutatión. Ahora, asimismo, la relación directa endógena entre niveles de vitamina D se correlacionó finalmente con los niveles de glutatión. Es decir, un paciente que fue suplementado con una vitamina D adecuada según los niveles que se le hayan encontrado, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes tienen 10, tienen 6, tienen 8, cuando el nivel óptimo esperable es 30, pues, ¿no? Nótese la diferencia entre un paciente con 6 a un paciente que debería tener mínimo 30. Y esto es normal en nuestro medio. El paciente que tiene vitamina D con niveles bajos, también se demostró que tiene un beneficio en cuanto a la suplementación de glutatión y en el manejo adecuado de la vitamina D en todos estos pacientes. Y esto lo demostró Medscape en el 2020, mostrándonos que el 80% de todos los pacientes hospitalizados de este estudio, por supuesto, el 80% de ellos tenían deficiencia de vitamina D y por ende también deficiencia de glutatión. Y es que, señores, recuerden que el glutatión, cuando tenemos este tipo de enfermedades, no lo tenemos en un 100%. ¿Sí? Recordemos que el 100% lo tienen personas sanas que tienen hasta 20 años. Pero si es un paciente, imaginemos, de 60 años, que es hipertenso, que es diabético, de por sí tiene un déficit de la producción de esta molécula de un 60%. Por ende, esto, si le sumamos alguna comorbilidad, es decir, algún medio proinflamatorio celular, ya este 60%, este déficit, será quizás 70 u 80% de la producción propia celular de glutatión. Es decir, no partimos de un 100% en el momento en que nos enfermamos. Y es ahí en donde radica el asunto. El paciente que es bien suplementado con glutatión a través de la riboceína tiene mejor evolución clínica finalmente y eso está totalmente evidenciado. Es decir, el paciente que lo abordamos con deficiencia de glutatión, con una afectación global del virus a nivel sistémico, pues obviamente se ve abrumado, se ve con toda la sintomatología florida por el COVID prolongado, que vimos ya cuáles eran todas estas sintomatologías, pero si hacemos una evaluación clínica inicial, si se suplementa adecuadamente tanto de vitamina D como de los niveles óptimos de glutatión a través de la riboceína, que es quien nos da mayor biodisponibilidad de la molécula, ¿sí? A nivel global, este paciente sin duda eventualmente va a tener una recuperación mucho más rápida que si el paciente no tuviese esta suplementación. Es decir, que no solo el tratamiento es farmacológico netamente, sino que también hay que pensar hoy en día en que tenemos esta gama de literatura médica documentada acerca de las funciones del glutatión en nuestra especie. ¿Correcto? Llegamos a las conclusiones, queda mucho por investigar, esto es totalmente cierto, y conocer sobre la ambigüedad del COVID prolongado, particularmente en los factores de riesgo. Esto puede deberse a sus múltiples presentaciones sintomáticas y fisiopatológicas, que las vimos algunas de ellas, que van desde un daño multisistémico a largo plazo hasta una resolución incompleta de la inflamación producida por la enfermedad. Suponiendo que al menos 10% de los sobrevivientes del COVID-19 por una infección primaria, desarrollan COVID prolongado, se entiende que esto es traducido en números, en cifras, son 5 millones de personas que enfrentan un COVID prolongado en el mundo. Y como vimos las cifras, casi ningún estudio denominaba 10%. La gran mayoría eran 40, 50, 60% de los casos que tenían síntomas de COVID prolongado y evidencia a través de sus biomarcadores. ¿Sí?
La suplementación adecuada de glutatión es fundamental para mantener una adecuada respuesta inmunitaria frente a la infección por SARS-CoV-2, ya sea por la enfermedad COVID-19 o por la entidad denominada como COVID prolongada. Recordemos que riboceína ofrece la mejor biodisponibilidad de glutatión intracelular. ¿Sí? En el mercado hay muchas opciones, pero los estudios patentados de la riboceína de momento no tienen ningún rival